Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la segunda sesión virtual del Seminario Desafíos y Oportunidades de la Educación Primaria en México, reflexiones y propuestas ante la nueva Administración Federal. Hoy nos acompaña el doctor Efraín Alcalá López, que es un amigo nuestro, muy experimentado en educación, y nos da mucho gusto que nos esté acompañando el día de hoy. Eh, bueno, como recordatorio un poco, el seminario tiene como propósito promover un espacio de análisis entre diversos agentes educativos sobre los retos y las oportunidades que enfrenta la educación primaria en México, con el fin de que logremos obtener información y construir nuevas ideas que permitan informar el diseño y el fortalecimiento de las políticas educativas. Como ustedes recuerdan, la sesión pasada tuvimos una presentación magistral del doctor Felipe Martínez Rizo. Hoy tenemos otras voces, ¿verdad? Hoy iniciamos a tratar un tema que tiene que ver con la docencia. El primer eje de este seminario tiene que ver justamente con el análisis de la docencia desde distintas perspectivas. Y el día de hoy el doctor Efraín Alcalá nos presentará la perspectiva de la función directiva, ¿verdad? ¿Cómo se ve la docencia desde la perspectiva de la función directiva? Bien, les recordamos, por favor, registrar su asistencia y también sus comprensiones en el enlace que están viendo en pantalla, en un QR, y también viene la liga de Google Forms, entonces hay que llenar este formulario, por favor. El espacio para registro estará abierto hasta el lunes 24 de junio a las 23:59 horas. Es muy importante contar con esas narrativas, con esas perspectivas que van teniendo de estas sesiones. Y por supuesto que les recordamos también que envíen sus preguntas en el espacio de comentarios del canal de YouTube, donde estamos transmitiendo en vivo. Es importante para que también podamos aprovechar de mayor manera a nuestro ponente y podamos lograr mejores reflexiones entre todos. Bien, pues aprovecho para presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Gracias. Efraín Alcalá López, es director de una escuela primaria y bueno, es originario de Aguascalientes, profesor normalista, egresado del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes, además de haber cursado otras licenciaturas, maestro en educación básica por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y doctor en desarrollo educativo por la UPN. Además, es autor y coautor de libros y materiales educativos como Prácticas educativas en la pandemia, Los efectos de la distancia, libro escrito en colaboración con la doctora Alicia Ávila Storch. Y bueno, pues es nuestro ponente, ha sido ponente en nuestros eventos académicos, en la Universidad Autónoma y otros eventos, encuentros de investigación, congresos locales, nacionales e internacionales. Entonces le damos la más cordial bienvenida, doctor Efraín Alcalá. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y será un gusto conversar con usted. No, pues gracias a ustedes, colegas, compañeras de batallas y de procesos, ¿verdad? De aprendizaje. Me da mucho gusto que se hayan fijado en mí para que pudiera abrir las perspectivas de los actores, ¿verdad? En este caso, yo voy a aportar mi experiencia en función de mi función que tengo actualmente, que es ser director de primaria. Entonces, pues, obviamente mi voz es una sola, una voz es una perspectiva, como tantas que pueden tener todos los directores, y creo que yo siento que los directores que están invitados aquí podrían coincidir en muchas cosas y podrían también marcar ciertas diferencias, pero al final de cuentas creo que podemos ser un representante de la voz de los directivos. Excelente. ¿Verdad? Entonces, pues me han planteado unas preguntas, ¿verdad? Me decía que, Lupita, bueno, no quiero justificar ni decir que lo que pasa es que esta invitación me ha dado poco tiempo para, digamos, para preparar algo más estructurado, porque luego las preguntas detonan muchas ideas y luego son tantas que ya no saben ni cómo organizar, ¿verdad? Entonces, en el poquito tiempo que tengo, con todo gusto, pues trataré algunas ideas que logré como captar y sistematizar. Sí, Entonces, por eso, pues, empezaríamos por
introducción. Sí, está muy bien. Sí. Y a lo mejor solo compartirles a nuestros invitados que durante todo el seminario las personas que van a acompañarnos como ponentes van a tratar de responder estas preguntas que están ahorita en la pantalla. ¿Qué se ha hecho con respecto al tema que se esté tratando? Por ejemplo, con respecto a la docencia en el caso del doctor Efraín. ¿Qué conviene que continúe? ¿Qué convendría cambiar? ¿Y qué se necesita investigar? Porque creemos que sobre estas preguntas podremos ir obteniendo información que nos ayude justamente a retroalimentar la toma de decisiones. Bueno, muy bien. Pues miren, en mi introducción yo pongo estas ideas. Mientras esperamos el tipo de continuidad que pueda establecerse, dado los resultados electorales, sabemos que la nueva escuela mexicana puede continuar, a lo mejor con ajustes, pero bueno, dado que se va a dar continuidad, los diversos participantes de este seminario tenemos el compromiso de compartir las apropiaciones y las experiencias que hemos tenido de la nueva escuela mexicana, que es el caso de primaria, pero sabemos que la nueva escuela mexicana está desde educación inicial, es muy curioso, y hasta media superior tiene el tiro, ¿verdad? Sí. Allí precisamente me quedé sorprendido de ver un recuento de lo que sería, por ejemplo, la nueva escuela mexicana de educación inicial, con chiquititos, o sea, bebés prácticamente. Y yo lo veía, bueno, todo lo que se dijo acerca de las ideologías y los campos y las ejes, que pareciera ser como para adultos, ¿verdad? Para allá. Incluso hasta como que uno dijera, como para esto, para la universidad. Pero no, o sea, los educadores hablaban de los chiquitines y cómo ellos están implementando la nueva escuela mexicana en inicial. Algo que me sorprendió a mí, de caray, pues sí, los chiquitos, aunque no puedan, en lo kinestésico y otras cosas también. Y bueno, en esta ocasión abordaremos algunos desafíos y oportunidades de la educación primaria desde la mirada de la función directiva, pues con base en mi experiencia de una escuela pública de Aguascalientes. La nueva escuela mexicana pretende un aprendizaje comunitario donde todos tenemos nuestra propia perspectiva. Esta sería una de ellas y obviamente que pretende complementar, pretende enriquecerse con la de todos los participantes. Y bueno, como decía Lupita, la primera pregunta es ¿qué se ha hecho, verdad? Bueno, pues no tardamos en poco, ¿verdad? Porque se puede hablar desde muchas aristas, pero bueno, como yo como director, lo que podría decir que se ha hecho, yo lo podría decir pensando en la recapitulación de un año de trabajo, de un ciclo escolar. O sea que se ha hecho, digamos, haciendo un recuento de todo el ciclo, ¿verdad? Yo creo que lo primerito es que se hizo o se ha hecho es seguir las directrices que marca la SEP a través de los documentos oficiales, ¿verdad? Que se publican en el diario oficial de la Federación. Obviamente que esas directrices, pues uno las va resignificando, pero a final de cuentas es el lenguaje común que va para toda la nación. Entonces, ya es ese mandato de las directrices nos pidió a los directores que fuéramos el conducto para la capacitación de los docentes, para la formación continua de los docentes, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, es una de las cosas que se han hecho. La otra sería, pues, el director, como es el encargado de hacer la formación continua en su colectivo, por lo tanto, se ha hecho una formación continua institucional a través de dos tipos de conceptos. El concepto técnico de zona, que es aquel donde reunidos todos los directores y un supervisor, nos capacitamos previamente al trabajo con los conceptos técnicos escolares y se introdujo una modalidad en ese consejo, que es porque normalmente nosotros nos capacitábamos para traducir el cuadernillo de los maestros, ¿verdad? Pero ahora la innovación es que la mitad del tiempo se destina para capacitarnos en las funciones directivas. Digamos que es una formación también para nosotros, como digamos, independiente de lo que se va a trabajar con los maestros. Esto para mí resultó importante, ¿verdad? Como que también nosotros necesitamos tener más herramientas
de trabajo para hacer una buena conducción. Y en la formación continua, ya que nos corresponde a nosotros durante el año, pues fue con los maestros. En este sentido, sí se puede designificar mucho discurso que se oyó acerca de que los maestros no estábamos preparados, que no nos estábamos formando. Y lo cierto que a lo mejor de manera silenciosa, de manera sistemática, sí estábamos metidos en las cuestiones de lo que representa la nueva escuela mexicana. Por ejemplo, nosotros tuvimos 10 sesiones de consejo técnico de zona, equivalente a 50 horas durante el año, ¿verdad? Repartidas, socializando, discutiendo, y 18 sesiones de consejo técnico, sumando las de los talleres de inicio, entonces son 90 horas de trabajo, ¿verdad? Sistemático. Entonces, pues, creo que es importante reconocer esa formación de los maestros. Luego se hizo, bueno, durante la primera mitad de septiembre a enero, un debate sobre la entrega o no de los libros. Los maestros estuvieron, ahora sí que, dando sus opiniones, ¿verdad? Pero lo cierto es que ese periodo donde se impugnó, pues permitió a los maestros poner en práctica lo que marca el programa sintético de trabajo y el analítico, sin tener los libros. Y caímos en la cuenta o descubrimos que, pues, sí son importantes, pero así como que digan súper fundamentales, no lo son. Los maestros pudieron sacar adelante sus secuencias. Obvio que no es así ¿qué puede decir? Tan positivo o tan optimista, ¿verdad? Sí sabemos que muchos maestros recurrieron a libros de ciclos escolares anteriores, recurrieron a tutoriales como apoyo, porque es difícil despejar una cosa y otra, ¿verdad? Otra cosa que se hizo fue un trabajo permanente de comunicación entre las figuras directivas, ATP, supervisor y director, siempre apoyando a los maestros en sus dudas. Esas cosas yo diría que son las que se han hecho. Y bueno, en cuanto a otra pregunta que plantearon ustedes, que es la de qué conviene que continúe, ¿verdad? Bueno, aquí yo dijera que con base en lo que vivimos, pues darle mayor peso al papel de la familia como comunidad que apoya y aprende, ya se está involucrando. Pero si va a continuar el modelo, necesitamos buscar más mecanismos de involucramiento de los padres y de los vecinos de alrededor. Pero no solamente eso, sino que también empiecen a colaborar con la escuela, instituciones de las ONG, sociedad civil, colaborando en proyectos que genera la escuela. Sí, entonces. Como actores sociales, ¿verdad? Que se involucren en el trabajo. Sí. Y puede ser una doble vía, o sea, por ejemplo, si en la escuela hay un proyecto que va a tratar sobre, digamos, alimentación saludable, o de medio ambiente, de huertos escolares, hay instancias que ya trabajan, institucionales o no gubernamentales, que ya dan capacitación sobre huertos y esto. Entonces, digamos que como el proyecto es desde la escuela, requiere conectarse con estas instituciones para que ellos se involucren con nosotros. ¿A ustedes ya les ha ocurrido eso? Sí, claro. Hemos tenido apoyo de derechos humanos, hemos tenido apoyo, pues, de la propia Universidad Autónoma, ¿verdad? Con algunos proyectos colaborativos, sobre todo que tienen que ver con, en este caso, el más reciente es sobre el fomento de la música popular, el rescate de la música tradicional, y se hizo una combinación muy afortunada porque en este momento, en este proceso, se conjuntaron practicantes del CARENA, los docentes
la chica y el equipo de la maestría en artes de la UA, 3 instituciones, trabajando en un mismo proyecto. Pero lo interesante de esto es que, por eso sí creo que deben de continuar este tipo de ideas. Digamos que logramos que los profesores se involucraran de tal manera que apoyaran el proyecto de la universidad, haciendo un proyecto específico para que entrara esa propuesta, ¿verdad? En este caso querían hacer un rescate de la música popular, hacer conciertos en vivo, y los maestros buscaron la forma de que los niños investigaran sobre las regiones que se iban a representar, dieron la parte geográfica, la alimentación de los pueblos, los tipos de instrumentos, y, y hasta practicar algunos pasos de los bailes que iban a tocar. Y ya cuando se da el encuentro, ¿verdad?, del concierto, pues ya los niños ya traían mucha información y quedó muy agobiado. Los practicantes estuvieron observando ese modelo y todos ganamos. Okay. Efraín, disculpa, doctor Efraín. Ahora que está tocando este tema, me viene a la mente este desafío, al menos decir que los han visto algunos profesores, de plan analítico, porque ha sido una forma distinta de estructurar o de planificar contenidos y clases. En este sentido, ¿qué se puede rescatar de lo que se ha venido haciendo en cuanto al apoyo que mencionaban respecto a los directivos específicamente, pero luego cómo los directivos trabajan con los docentes para apoyarlos en el desarrollo de sus planes analíticos? Sí, bueno, el plan analítico es como que fue el mayor desafío para los maestros. De hecho, todavía estamos en el proceso de construcción, ¿verdad?, de realmente cómo es, porque, bueno, finalmente, que es un documento, no es. Yo tengo un documento aquí que se llama plan analítico, ¿verdad? Es un engarbolado, pero realmente yo digo, aquí está el programa sintético, el programa analítico, pero realmente el programa analítico es lo más complejo, porque tiene que ver con cómo traducimos lo que está a nivel nacional del programa sintético, cómo traducimos esto que nos mandata a través de los contenidos y los procesos de desarrollo y de aprendizaje, y cómo se puede vincular con las situaciones problemáticas que los alumnos, la escuela detecta en su comunidad, cómo combinarlos, cómo jerarquizarlos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, digamos, en el ciclo escolar, al principio sacamos algunas situaciones problemáticas que queríamos trabajar, y, por ejemplo, dijimos, bueno, siempre cuando se inicia el año escolar se inicia con un diagnóstico. Entonces dijimos, ¿por qué no pensar que el diagnóstico puede ser un proyecto? O sea, un proyecto de diagnóstico propio, porque entonces ya implica que los niños hagan investigación de su casa, de que te lleven ya los cuestionarios que sirven a nosotros como prototipo de diagnóstico, pero ellos ya están aplicando herramientas de investigación. Entonces, algunos maestros sí lo hicieron así como proyecto, y a su vez captar insumos. Otro fue la revisión del reglamento escolar. Vimos que estábamos muy débiles en ese sentido, y entonces también se trabajó como proyecto. El producto que fue, pues, el reglamento de aula, el reglamento de escuela, el reglamento que se entregó a padres de familia, la difusión, y todo eso. Nos comenta que esto lo han trabajado como proyectos, pero ¿cómo ha sido la organización del colectivo docente para poder llevar a cabo esos proyectos? Sí, esto se hace en los consejos técnicos escolares. Ahí es el espacio donde de manera guiada y con tiempos más o menos calculados se va haciendo gradualmente la concreción del programa analítico, ¿verdad? Lo que les quiero comentar es que uno proyecta ciertas temáticas, pero luego se dan situaciones coyunturales. Por ejemplo, nosotros tuvimos la jubilación de un maestro. Esta jubilación se dio como en noviembre, y eso generó un proyecto, no estaba programado. Y vieran qué bonito proyecto de jubilación.
de los niños, qué es la jubilación, por qué se jubilan las personas, así, desde ese tipo, ¿qué podemos ofrecer al maestro como regalo de despedida? ¿Quién redacta el discurso? Entonces, y luego el propio festival comunitario, ¿no? Donde, ¿qué le preparamos al maestro para que se vea feliz? Entonces ya los niños ya están ahí ensayando, la poesía y todo, un proyecto que antes a lo mejor podría pasar un poco desapercibido, ¿no? O a lo mejor se hacía, pero no con el énfasis del proyecto. Y sí, entonces, por ejemplo, el huracán, otro detonante que no estaba pensado, ¿verdad? Que también se metió como un proyecto y generó lo mismo, el acopio, el listado de, haciendo matemáticas ahí, cuántas cosas recibimos, cuántos kilos de esto, cuánto. Otra maestra estaba viendo la cuestión de los tornados y las categorías, y luego en la qué comisión lleva las cosas a la Cruz Roja. Todo esto de algo que no estaba contemplado. Y sí, y ahí se discutió en la escuela qué tipo de proyectos pueden entrar, digamos que involucren a todos los grupos, porque ya cada maestro a su vez decide como qué tipo de proyectos más específicos son útiles para su grado, ¿verdad? Y ahí es donde entran ahí las confusiones de que, pues, ¿cómo es el proyecto escolar? ¿Cómo es el proyecto comunitario? ¿Cómo es el proyecto áulico? Entonces, ahí estamos construyendo, ¿verdad? Todavía no quedan claras las fronteras entre uno y otro, ¿verdad? ¿Cómo llamarle a esa? O sea, ¿cómo le llamaríamos, por ejemplo, al trabajo de normalistas, universidad autónoma y escuela en un proyecto de rescate cultural? Yo diría que es comunitario, ¿verdad? Sí, aborda mucho. Y esto toca puntos fundamentales de la nueva escuela mexicana, Sí. que tiene que ver con el contexto, Sí. o sea, el propio contexto, lo más cercano a él, y a la comunidad. Sí, definitivamente. Sí, entonces me queda clarísimo que es algo que se está trabajando, pero sí sigo con la idea de cómo es que el colectivo se organiza. Específicamente, es solamente en el consejo académico, en el consejo técnico, o han buscado la manera de hacerlo como más estructurado y buscar ciertas sesiones que no tengan que ver nada más con el consejo técnico. O sea, ¿cómo Sí, sí, es que, digamos, las primeras directrices vienen marcadas en los documentos, pero o sea, eso no es suficiente. Entonces, luego, la segunda nivel, digamos, de trabajo es como socializarlo todo, como para ver si tenemos un entendimiento, ¿verdad?, de cómo podemos hacerlo. Luego vienen los ensayos, y también ahí entra la figura del ATP, del supervisor, donde ellos, por ejemplo, al principio nos propusieron la alternativa de cómo pudiera ser un diseño o un machote de cómo podría quedar, pero acuérdense que también se dio un boom de las redes sociales, a través de los youtubers, y entonces tenemos muchas páginas de maestros que están capitalizando eso porque la SEP se quedó corta en poder ofrecer, no sé, también programas que ayudaran a los maestros. Entonces, pues los maestros tomaron la batuta. Y entonces el APP, el supervisor, tratando de, ahora sí, ya sentándose con los maestros dependiendo del tipo de dudas que iban teniendo. Okay. Y algunos maestros, digamos que hemos detectado que hay un rango de profesores que todavía no se atreven a dar el paso completo. Maestros que ya entendieron bien cómo se articula una planeación derivada del programa analítico y ya lo están ejerciendo más o menos bien. Y otros todavía están en fase como de experimentar. Todavía no sueltan las planeaciones anteriores. Todavía como que están en un tránsito. ¿Y esto cómo difiere de lo que hacían antes, Efraín? Que tú ya Pues años trabajando en la escuela también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Mira, en realidad, la base, la base de contenidos siento que no ha cambiado mucho. O sea, digamos, si uno hace un estudio comparativo de los procesos de desarrollo o los contenidos por campos, vas a encontrar, y si lo comparas con los contenidos del modelo anterior, los haces en un par de análisis, encuentras que casi todo queda incluido en el nuevo programa, pero trae un valor agregado que es la forma de trabajar.
ahí está la clara, ahí está la diferencia, porque si antes se veían de manera disciplinada, ¿verdad? Conceptual, hoy esos mismos contenidos están trabajando con un nuevo planteamiento a través de una problematización o de una situación problema, un proyecto que permita a los alumnos abordar esos contenidos, pero con un sentido, con un interés, con un producto. Por ejemplo, si es un aprendizaje servicio, es un tipo de proyecto, ¿no? Pues esos son, a mí no me gusta nada. O sea, porque yo quiero que los niños salgan a la calle, que traigan trípticos, que hagan proyectos de acompañamiento a los papás que están solos, a los chiquitos que están solos en las colonias, que vayan a contar los cuentos, aprendizaje servicio, ¿verdad? El STEAM, como que todavía no le entendemos muy bien, o al menos si yo competeo, no capto bien cómo van esos proyectos científicos, pero también hay maestros que sí lo están implementando. Yo creo que ya depende de las capacidades de cada docente, que, como siempre, ¿verdad? El que le gustaba matemáticas, español, se centraba más en eso. Ahora creo que está bien, sí, bueno, maestros que prefieren un tipo de proyectos basados en problemas, otros les gusta servicio, etc. Pero se supone que debe haber un equilibrio, ¿verdad? También. Y de lo que mencionaba, me llama la atención, me pareció entender que los docentes van a diferentes, que consumen diferentes Sí, claro. estilos. ¿Eso cómo es en la vida cotidiana en tu escuela? Es que creo que esto es natural que se enseñe, porque cada quien tiene diferentes experiencias, seguridades y también los bagajes teóricos que han ido adquiriendo a través de su experiencia docente, les permite dar el paso, les permite entusiasmarse y decir, yo ya estoy entendiendo, ya me siento más segura. Y aún así, todavía algunos compañeros, colegas me dicen, ¿sabe qué, maestro? Acabo de descubrir estas relaciones, ya sé cómo vincular mejor un campo con otro, o ya descubrí que son muchos proyectos, como decía Martínez, Rizzo, no tantos, ¿verdad? Ellos mismos están dando cuenta de que sí, efectivamente son demasiados proyectos en una semana, que tienen que tomar uno o dos y darle continuidad. Y subsiste todavía esa preocupación de que cómo trabajar contenidos, porque efectivamente los proyectos abordan situaciones, pero, por ejemplo, si se va a hacer un cartel, se tiene que trabajar también la cuestión de la reflexión sobre la lengua, sobre cómo es un cartel, qué elementos lleva, ortografía, sintaxis, o sea, y esas partes que eran antes del español, ¿verdad? También las trabajan, o sea, de manera, con situaciones didácticas. La matemática también, entonces, es un doble camino, ¿verdad? Por un lado van corriendo, digamos, lo tradicional, con los proyectos, y creo que ese camino va a continuar, porque es lo que no acabó de construir en la nueva escuela mexicana. Todavía están ahí el debate, ¿verdad? Si de veras lo disciplinar es lo que realmente vale la pena, o puros proyectos. Bien, muy bien. Y bueno, tú nos decías que también hay que Sí, continuar. eso sería que permanezca la mejora de los aprendizajes. Algo que se podría mencionar la reingeniería, ¿verdad? De las instituciones. Creo que sí, ese fue tu punto de partida. Sí, mi punto de partida. Una escuela Sí, como un organismo, ¿verdad? pero esa reingeniería que ya se está viendo en la escuela también le compete a las clases educativas, porque luego puede haber una disonancia entre lo que la escuela está ya haciendo y luego la cierta pasividad de las clases educativas, o sea, que no logra conectarse con la escuela. Bueno, a lo mejor la figura de supervisora la que más puede estar conectada, pero ya fuera de ahí, en otras dependencias, ¿verdad? No me están entrando bien, se quedan muy pasivos. Entonces, como que se requiere también un cambio en la regenería para que todos estemos sintonizados en proyectos. Es decir, sí es importante que se permita esta articulación con otras instancias, que sean proyectos conjuntos, Sí, exacto. pero que puedan estar como en esa articulación, que reciban el apoyo, o que tengan esa capacidad de solicitar y recibir el apoyo necesario para que se lleven a cabo. Sí, por ejemplo, yo te podría decir que sería algo de lo que convendría
cambiar. Tal vez, pasando al siguiente punto. Creo que ibas a comentar todavía, ¿no? Hasta ahí. No, creo que con eso más o menos son algunas ideas Pero pues, de lo que convendría cambiar, por ejemplo, de las inercias o de los rituales escolares que todavía, o sea, ya cuando se ven desde la luz de la nueva escuela mexicana, se ven un poquito descontinuadas. Te voy a hablar, por ejemplo, de los rituales de los honores a la bandera, del periódico mural, ¿sí? Incluso de los propios festivales, que si bien siempre se han hecho, ¿verdad? Pero ahora que quieren ser capturados desde una perspectiva de proyecto y de mayor colaboración con los padres, hablo de los festivales, ¿verdad? Y los maestros ya lo están entendiendo, ya no lo están viendo como yo voy en una materia, y ya viene el festival de Navidad, y lo ven como algo extra, algo pesado, algo obligado, pero que se tiene que hacer. Y ahora ven que ya es parte de un campo o de dos campos, y tiene como que otro énfasis, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero. Ahora, los honores a la bandera, esas, ¿cómo le llaman? Las efemérides, por ejemplo, pues están un poco descontinuadas ya. O sea, la intervención en pequeño espacio que se le da al grupo debe ser para que hablen de qué proyectos hicieron. Esta semana nuestro grupo hizo este proyecto. Miren, aquí están los proyectos que vimos, ahí están, o en la mesa están expuestos las cosas que hicimos en la semana y aprendimos esto y esto. Eso es diferente el honor a la bandera, ¿no? Porque todavía seguimos con las fechas, ¿verdad? Y peor tantito, son fechas ya, o sea, sí son fechas importantes, pero luego yo les comento a mis colegas, oigan, ¿por qué no hablan de los días que hay en la semana? Que el Día Internacional de Discapacidad, que el Día de la Mujer, que el Día de, o sea, esos son, creo que son más significativos para los niños que la muerte de no sé quién, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esas rituales son inercias, pero también inercias que a lo mejor pues, son sujetos de, pues a lo mejor de que no están de acuerdo con los permisos económicos. Hay mucha subvenciones en las aulas. Un poquito invisibilizada, porque el maestro pide sus permisos, son 3 días en que lo mismo, pero eso multiplicado por 3 permisos durante el año, por 6 maestros, pues ya son muchos días acumulados, ¿no? No se ven, pero, por ejemplo, pero bueno, es un derecho sindical. Entonces, son inercias, y es un derecho de los maestros, pero yo digo, ¿y los derechos de los niños? Entonces, ¿cuál es el que privilegia? Sí, son las juntas sindicales, el mismo instituto dice suspensiones para ciertas cosas, el día del maestro y luego quedan los días, y ya saben. sí. Sobre el primer punto, me parece que coincide con lo que nos señalabas hace un momento de direccionar el aprendizaje del alumnado, ¿no? Sí. Tú lo que señalabas son estas inercias con respecto a los rituales escolares, pues hay que repensarlas en función de lo que se quiere que aprendan las niñas y los niños de la escuela. Y el segundo punto que tú señalabas con respecto a, bueno, tú apuntabas este ejemplo de los permisos económicos o los días que podrían afectar las oportunidades de aprendizaje. Ahí es repensar las condiciones para las condiciones. Y los mismos tiempos que antes se daban en Navidad. Sí, del mayor tiempo efectivo en clase. Entonces vemos que, o sea, se sigue dando muchos tiempos muertos. Uno mismo, como el también lo propicia, estamos interrumpiendo a los maestros. Y luego las autoridades nos interrumpen a nosotros, nos piden muchos documentos. Entonces, el tiempo que yo desearía como líder pedagógico, que dice que soy, para observar a los maestros, se reduce notablemente por toda la carga administrativa, que no es cierto que sea. Al contrario, este año va a aumentar, porque como en 2 años hacia atrás, se dejó en stand-by lo que era el programa de mejora continua, que era todo un documento normativo y más ámbitos, y casi todo el consejo técnico se dedicaba a eso. Se quitó para privilegiar la capacitación de la escuela mexicana, y ahora se dieron cuenta pues, que está legalmente instituido, entonces no lo podían dejar. Vuelve de nuevo, entonces ya nos dijeron, vamos nuevamente a hacer el programa, vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo conciliar, digamos, la formación
dedicada, sustancial, ¿verdad? Y todos esos ámbitos que nos piden que son administrativos, que son de infraestructura, que son de organización. Entonces, esas inercias tienen que volver a resignificarlas. Sí. Sí. Bueno, y hay otras cosas, ¿eh? Por ejemplo, yo digo que todavía no surge el arquitecto, más bien arquitecto sí hay, pero la persona encargada de infraestructura que diga, que rompa con un paradigma de construcción de aulas, siguen siendo iguales. Cuando la nueva escuela mexicana pide aulas diferentes como tipo salas de usos múltiples, con un mobiliario diferente y nomás no las diseña. Claro, requiere un poco más de espacio, requiere un auditorio para que se hagan debates, las exposiciones, pero no. Entonces, comenzaría a cambiar ya también un paradigma de la infraestructura, ¿verdad? Porque dicen que fuimos premiados porque hacíamos infraestructura muy bonita en tiempos de cárcel, pero no, ya ahorita ya sí es penoso ver las mismas escuelas y luego llenas de alumnos saturadas. Y con lo que se tiene actualmente, ¿qué se podría proponer? Es decir, obviamente que no puedes cambiar la infraestructura como tal, pero el mobiliario sí lo podemos ver. Sí, exacto, sí. ¿O qué propuestas se podrían hacer para cambiar y apegarse un poco más a lo que Sí, no, pues a lo mejor ya, como te digo, se toman decisiones, porque es una persona la que hace las compras. Esa persona, como te decía, esa sincronía, si está bien conectado, si sabe bien cómo va la lógica de la nueva escuela mexicana, él mismo, como tomador de decisiones, él podría decir, no, pues, a mí me toca la mobiliario, yo necesito sincronizarme con la escuela y plantear otro tipo de mobiliario y comprar otro tipo de mobiliario para la escuela. De las nuevas, pues, que vayan surgiendo las nuevas escuelas. No digo que cambie todo, pero, o por ejemplo, los presupuestos. Nosotros recibimos un recurso que se llama PROAGE, ¿verdad? Que ese recurso va etiquetado para ciertas cosas, pero podría ser presupuestos participativos. O sea, decir, aquí una bolsa de dinero para la escuela, pero ¿para qué? Para poder financiar sus proyectos educativos. Si el grupo tiene como proyecto publicar un libro, hay dinero para que lo publiquen, ¿verdad? O para hacer una conferencia, un panel con invitados, eso. Entonces, ese tipo de presupuesto podría ser una innovación, ¿verdad? Que sí haya recursos para infraestructura, pero un recurso ya para pedagogía. Y quien no tiene esa visión, pues no lo va a hacer. Es lo que te decía, las partes institucionales tienen la misma idea que nosotros, pudieran también influir desde su ámbito, como lo puede ser de infraestructura con un mobiliario, como puede ser de presupuesto. La misma investigación educativa, ¿verdad? Luego el instituto tiene sus áreas de buenos tiempos de investigadores, luego le bajan, no hay una regularidad. Y pareciera que es, bueno, si entiendo bien, es un llamado para que se articulen en función de lo que se espera que ocurra en las escuelas. Entonces es un llamado para que todo el sistema esté... Sí. Sí, y el instituto puede generar programas educativos de televisión donde las escuelas hagan un proyecto donde presenten quién es su escuela, qué hace. Si tú haces un programa de este tipo, tienes para hacer varias temporadas, de aquí hasta que acabas todas las escuelas. Pero si alguien encargado de ese departamento que tiene esa misión, ocuparía la escuela en un proyecto, que el proyecto es presentar su televisión. ¿Y qué cosas vamos a mostrar en la escuela? ¿Verdad? Y así, o sea, ideas hay de que cada instancia puede conectarse con la escuela desde su ámbito. A lo mejor nos lo pensabas invitar un poco más adelante, pero quería preguntarte, que ya se muy difícil que me pasó, pero en el caso de lo que hacen los docentes en las aulas, lo que están haciendo ahorita, bueno, tú ya nos hablabas de estos proyectos, esencialmente, ¿verdad? De los proyectos que vinculan lo que sucede en el aula con lo que ocurre en la comunidad, lo que ocurre con contextos más amplios, ¿cierto? ¿Hay algún cambio que tú hayas visto, por ejemplo, en la forma en que interactúan los docentes, las docentes con sus estudiantes? ¿Hay algo distinto que está ocurriendo ahorita? Sí lo hay, mira. Cuando hemos hecho algunos ejercicios, porque el mismo
consejo técnicos de directivos, el de zona. En ese trayecto de formación de nosotros, hubo unas sesiones donde nos dijeron, vamos a aplicar instrumentos de observación en el ámbito. Y luego regresas para que des de tus observaciones. Entonces, al hacer ese trabajo, bueno, un poquito como más detallado, te das cuenta de que los maestros que están trabajando en sus proyectos, digamos, con el mejor diseño posible, sí se refleja en el ambiente del aula, sí se refleja hasta las caritas de los niños, en el interés que tienen, hasta la disciplina y en el uso, en la percepción del tiempo, ¿verdad? Ya vamos a otra cosa y no hemos terminado nuestro. Se ve que hay más trabajo colaborativo en los niños, trabajo en equipo, discusión, debate, porque tienen que elegir tienen que decidir, por ejemplo, para el proyecto de la universidad, el maestro les dijo que tenían que hacer un tianguis para poner la región que les tocaba, o que iban a presentar los de la universidad, y ese proyecto era un trabajo académico, antes del concierto. Entonces, los niños vieron esa región y el maestro nos dejó y dice, ustedes van a hacer un tianguis para exponer ese estado. ¿Qué quieren exponer en el estado? Que sus alimentos, sus vestuarios, sus danzas. Entonces, ya los alumnos tienen que decidir, estaban en el debate, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos todo? Y la exposición, mira qué bonita, con los papás y los alumnos exponiendo cada equipo. Ese es el estado de... Aquí están los máscaras, aquí están los virtuales. Y ahora nosotros también, los niños, decidimos practicar un poquito este baile. Y ahí está la niña de una muestra de baile, ¿verdad? Y así cosas muy bonitas, ¿no? Los papás presentes, no todos, ¿verdad? Pero viendo esas experiencias, yo creo que también eso está afectando un poquito en positivo, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, lo que aquí tú señalas es la capacidad de elección que tienen los niños, ¿verdad? Sí, la capacidad de elección está muy relacionada con el tipo de proyecto que se hace y la forma que está diseñado y cómo se está llevando. Entonces, a veces no funcionan muy bien los proyectos y nosotros tenemos proyectos que fracasamos. Un proyecto fue el de la basura, reciclaje, un proyecto muy bondadoso para poder clasificar la basura. Se compraron botes para clasificar, todos los niños pusieron letreros, pero al final no logramos hacer el acopio mayor, en un bote mayor, así que se juntaba todo el plástico de la escuela. Esa parte no se dio continuidad. Quizá porque no hubo una sincronía con todos, ¿verdad? Unos sí lo hicieron, unos a medias, unos ya me lo dejaron, pasaron, le dio una vuelta a la página y se quedó a medias. Al final ya se terminó tirando la basura en el mismo espacio y hay que replantear el próximo año porque se trata de crear la conciencia y mecanismos y herramientas para que el niño efectivamente sepa reciclar. Pero los padres de familia se involucraron también, ¿eh? O sea, ellos también hicieron su luchita reciclando ellos, trayendo plásticos a la escuela para aprovechar también la venta y sacar un poquito de recursos. Entonces, sí. Es decir, que no todos los proyectos tuvieran no, sí, no, que van experimentando ya. vamos a entrar en cuáles sí, cuáles no, y así. Doctor Efraín, a mí me llama la atención todo lo de los proyectos que se han bien pasado con cuentas de proyectos. Y aquí mi pregunta sería, bueno, el aprendizaje por proyectos no es algo nuevo, no es algo que esté proponiendo decir la nueva escuela mexicana, es algo de retorno. Pero sí quisiera preguntar desde su perspectiva, ¿qué es lo distinto que promueve la escuela mexicana con este aprendizaje por proyectos? Es que hay muchas cosas involucradas en eso. Desde un cambio en la forma de que el maestro percibe para qué enseñar, ¿verdad? O sea, una resignificación del valor de la escuela, un empoderamiento de la comunidad y sobre todo una toma de conciencia de que los niños, en este caso de primaria, sí pueden ver la realidad con unos ojos críticos, con unos ojos de que a lo mejor pasaron desapercibidos, ¿no?
Entonces, creo que es algo positivo y sí es un esfuerzo que vale la pena que se esté dando. Los maestros están ganando mucho también porque creo que cuando ya lo entiendan mejor y tengan más experiencias exitosas, creo que le va a dar un plus a su profesionalismo, a su función como profesor. Sí, porque están viendo cuentas hacia los padres de cosas más efectivas de que los niños están aprendiendo. Entonces yo pienso que por ese lado sí estamos ganando todos. O sea, el maestro está cambiando también sus paradigmas, confrontando cómo lo veía, ¿verdad? Y sí están viendo que sí hay beneficios. Hasta los mismos seres articuladores que son inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad, vida saludable, también está generando una reflexión en el propio docente, ¿no? O sea, si el proyecto es desayunos, hay un maestro que tiene desayunos, recreos, un desayuno en recreo, o sea, todos los días un desayuno saludable, lleva su manzanita y se la comen a las 9. Eso también hace que el maestro piense, ¿verdad? Si su familia debe de hacer su desayuno saludable. Entonces, sí impacta. Sí, forman parte de los proyectos. Impacta los que a los maestros también y se espera que a la comunidad, a lo mejor no tanto, pero mínimo a la familia. Excelente. O sea, hay una última pregunta que no sé si acá que de lo que se necesita investigar, hay aquí cuánta idea de instrucción académica. Porque, miren, es que el debate está en ese discurso, digamos, de los que tienen el saber, que es lo que se critica, es que la escuela mexicana critica a los, trata de construir esta idea de que todos tienen un saber, digamos, sí, no son doctores, son maestros, pero las personas, el carpintero, pues también tiene su saber, tiene su experiencia, lo mismo el docente. Entonces, en eso yo me quedé pensando mucho. Entonces, los maestros pueden ser investigadores, esa pregunta que quise, pues la escuela mexicana nos dice que sí, o sea, realmente sí, sí lo puede hacer, a lo mejor no con los parámetros y las metodologías y la rigurosidad que se hace en la institución, ¿verdad? Que es propia de la investigación, pero ciertamente sí se puede resignificar la valía que tiene la investigación. Tan es así que, por ejemplo, el ATP se hizo un ejercicio durante el año de monitorear y de observar las prácticas en los consejos técnicos y en aula. Y entonces se hace un estudio de sus notas y saca un veredicto, un diagnóstico y nos lo presenta a los maestros. Dice, maestros, yo he visto estas fortalezas y he visto estas necesidades, todavía falta, sobre todo en torno a la planificación, qué elementos están faltando, ¿verdad? Por ejemplo, la debilidad que se observó en mi escuela, en mi zona, era a nivel zona, era cómo incluir las herramientas de evaluación formativa, no estaban quedando claros en la planeación, y entonces, como era el gran reto, esto falta esto, eso es investigación, ¿verdad? Pero no, a lo mejor no se publica, no se sistematiza, es para uso doméstico, entonces, pues, ¿qué se necesita investigar? Yo diría que los actores directos necesitan hacer más diagnósticos, más investigación doméstica, si quieren ustedes llamarle, para que sean insumos domésticos, ¿verdad? Pero también, bueno, a mí me parece que Felipe Martínez decía que las ISAE, los centros de maestros eran el espacio idóneo para la investigación, para proyectos de investigación. Yo le pongo la idea de que también la escuela y también el grupo. Tópicos para la investigación, pues, o sea, hay muchas preguntas porque prácticamente hay momentos que como la pandemia fue el tema que le llaman temas calientes en Estados Unidos, los temas hot. La pandemia pues, era el tema de investigación privilegiada, pero ya ahorita ya sale, es un tema hot, sale del paradigma de la prioridad y entran nuevos paradigmas, nuevos tópicos calientes para investigar, que es casi toda la nueva escuela mexicana, está todo por investigar.
Entonces, pues, el uso del tiempo en la escuela, qué tipo de dosificación se privilegia, por qué, cómo se están resignificando los proyectos STEAM, los comunitarios, el aprendizaje de servicio, cuál es la percepción de los padres de familia en torno a la escuela mexicana, qué tipo de participación se está haciendo de parte de los padres, cuáles situaciones problemáticas se plantean por escuela y si son similares o son diferentes. De hecho, creo que deben ser, o sea, creo que se pueden captar unos que son similares y otros que son muy específicos del medio. Y si ustedes le buscan, van a encontrar que los que son similares casi siempre son los problemas que tenemos a diario: ecología, valores, medio ambiente, ¿verdad? Y ya los específicos depende de cada escuela. Una escuela que esté cercana a un lugar donde hay muchos mosquitos o mucha basura, pues va a proponer algo cercano a esto, porque yo no tengo eso, pues yo no voy a ver. Y así cada escuela. Nosotros, por ejemplo, así en cuanto a la escuela, como lo físico, vemos que hay unas vialidades muy rápidas y que los niños se atraviesan en las calles con peligro, que no los llevan los papás, los dejan solos. Tuvimos que hacer algunos compromisos con los papás, unos acuerdos de que ellos se comprometían o sea, que nosotros no somos responsables de que se les pasa algo en un trayecto por ir solos. Que los papás autorizan que se vayan solos porque está muy peligroso. Pero creo que nos quedamos cortos, ¿verdad? Creo que tiene que hacerse más, con más educación vial a los niños, cosas así, pero porque nuestro medio nos está pidiendo, ¿verdad? Sí, eso es una respuesta. Así es. Sí. Perdón, Sí. ahí tú señalas, y creo que a eso te refieres, pero cuando dices situaciones hot, son estas comunes, ¿verdad? Y las hot son las que son particulares en un contexto específico. No, serían las que entran como una necesidad, como la que te digo, que son muy comunes, siempre van a estar presentes, pero hay ciertos momentos en los que dejan de ser como muy relevantes. Como en un tiempo lo fue que la comprensión lectora, de sociedad, temas así, que todo el mundo comprensión lectora. Y ya después como que también un poquito de relevancia, no que se dejara, ¿verdad? Sí. Ahorita creo que es el medio ambiente, que es sobre todo la cuestión valoral, la socioemocional, cuestiones de resolución de conflictos, casi todo lo que tiene que ver, y curiosamente, con habilidades que el docente no fue formado. Entonces es un doble reto para el docente. ¿Cómo resolver conflictos? Cuestiones de psicología, cuestiones que tiene que ver. Los jueces lo hacen, los ministerios lo resuelven, ¿verdad? Un juez lo hace, pero un docente allá anda haciendo la de jueces, ¿no? Y por eso yo decía que la investigación puede investigar por años qué temas son los más frecuentes. Serían los temas poco. Y luego los temas que llevan dejando de tener relevancia y ya casi no se miran, serían los que van saliendo del interés. Entonces, como eso es un motivo de investigación, documentadas. Sí, ahí tú estarías haciendo un llamado a analizar lo que se publica y lo que se estudia en las tesis, en diferentes proyectos, sí, para ver tendencias en temas. Sí, o la misma escuela, además una escolar puede hacer investigación sobre eso. El mismo supervisor puede sacar su listado de qué temas somos privilegiados en mi zona y cuáles casi no se ven. Eso lo hace también de consejo técnico. A veces se hace, pero no hay todavía un sistema como el que enseña Felipe artificial. Tal vez se requiere el acompañamiento de un investigador en una zona escolar que ayude esa parte metodológica, que es la que por eso no nos animamos a sistematizar, ¿verdad? Otros temas que se pueden investigar pues, son miles. ¿Cómo se abordan las situaciones problemáticas? Las que elegimos. Como, por ejemplo, lo de la Cruz Roja también fue un tema. ¿Cómo se abordan? ¿Con qué metodologías? ¿En qué campos? ¿Con qué estrategias? Y las razones por las cuales se abordan con esas metodologías. Y las razones por qué las dirigen. ¿Qué estrategias de evaluación ponen en práctica en la implementación de los proyectos? ¿Cuál ha sido la protección de los docentes con respecto a los proyectos? ¿Cómo los usan? ¿Cuáles privilegian? ¿Qué comprensión tienen hasta el momento de las bases epistemológicas? ¿Y cómo están resignificando la práctica?
Y así, incluso también, ¿qué modificaciones de la práctica les ha generado la nueva escuela mexicana con respecto a los niños de necesidades especiales y de desarrollo, etcétera, etcétera? Ok. Algo, bueno, yo sé que ahorita pasamos a la sección de conclusiones y después de las preguntas, entonces invitamos a la audiencia a que si no han registrado sus preguntas, lo pongan sus preguntas en la sección de comentarios del canal. Y bueno, ahorita que mencionaste, antes de pasar a las conclusiones que tú nos quieres compartir, Efraín, quería preguntarte, ahora que toques el tema del desarrollo profundo, que ha sido una preocupación a partir de la pandemia, a lo mejor desde antes, pero como una preocupación a partir del regreso a la normalidad. Sobre este tema, cómo lo han vivido en tu escuela, ha sido más evidente y también qué consideras que se debería investigar sobre la organización. Bueno, es que los maestros han ido aprendiendo poco a poco cómo trabajar ese tipo de situaciones, pero siempre es la mayor dificultad del mismo, ¿no? Desde cómo convencer como docente de que está conviviendo diferentes niveles de aprendizaje. Con la idea anterior de que somos iguales, que la preocupación de así, o por clasificación, ¿verdad? Pero ahora, por ejemplo, un grupo de sexto grado que tiene niños con un nivel de aprendizaje limitado y que el maestro se convenza de que perfectamente, o sea, por digamos, su competencia que tiene el niño, no puede desarrollar más, pero que por la edad y toda su trayectoria puede estar en sexto grado, pues sí, que el maestro se cuantifique, ¿verdad? El que quiera que esté con las habilidades del niño de sexto año en promedio, ¿verdad? Digamos. Y entonces el niño se va por las capacidades que pudo desarrollar, que es una idea de Felipe también que defiende mucho, ¿verdad? De que el niño viva a la escuela, porque en la escuela pasan tantas cosas que no son solamente conceptuales, sino son de convivencia, son de que aprender a resolver conflictos, son de motricidad, son de música, son de arte, y eso el niño tiene discapacidad en algo, tendría discapacidad sobre algo, pero los demás no. Entonces, los niños se ven muy fortalecidos en ese gran reto, pero es muy difícil, todavía nos cuesta mucho trabajo a los docentes. Ellos mismos reconocen que, pues, que no son especialistas, cuando van con sillas de ruedas, así, pero los niños son muy generosos también, o sea, los niños los arropan, creo que ellos son los que tienen menos prejuicios que uno, ¿verdad? La clasificación viene a lo mejor de afuera, la etiquetación viene de fuera, y pues eso, ahí va. Yo creo que los proyectos permiten que ellos colaboren en su tarea. Sí, si saben hacer un poquito, ponen su granito de arena que sea poquito. Y ahí andan bailando, ¿verdad? Tenemos ahí niños down. Y el niño ahí anda bailando, feliz en el proyecto. Lo que puede hacer, le gusta eso. Sí, sí, pues entonces, por ejemplo, ahí el rezago estaría vinculado con una necesidad educativa especial, sí, pero puede haber casos en los que no están vinculados. No, a los rezagos que traemos, que traen rezagos académicos, siempre hay una correlación. Yo veo que hay una correlación casi muy directa con la familia, con el nivel económico de la familia, con los estudios de la madre. La composición familiar, casi siempre son madres que están solas, son de varias familias, tienen hijos de varios papás, viven con el abuelo, están en divorcio, proceso de divorcio, o la misma mamá o sea, están viendo a la mamá sola. Y ella, en su dificultad, tratando de sacar adelante, no tiene trabajo estable. Entonces, los niños no tienen la atención que otras familias debieran a los suyos. Y entonces se empieza a ver una diferencia sí, de desempeño. Faltan mucho a la escuela, no tienen para comprar los insumos que se les pide a veces, dejan de ir a viajes porque no pueden pagar, así. Entonces, pero los maestros, pues apoyados, así que con ciertas estrategias y acompañamiento, pues se hacen estrategias para batir ese rezago, ¿no? Se van haciendo adecuaciones
pero aún así es difícil combinar la clase normal con un apartadito, como que todavía no sabemos si debe ser esa adecuación dentro del aula, ¿verdad? Que le llaman el diseño universal de aprendizaje, el DUA. Esas partes todavía no nos quedan muy claras a los maestros, pero de que hay esfuerzos, hay esfuerzos, y muy meritorios. Hay muchos papás al final de eso, que están en el sexto grado que hemos tenido, con discapacidades motrices o de aprendizajes, quedan muy agradecidos. Y muchos nos dicen, si no hubiera sido por ustedes que los tuvieron bien, los niños hubieran desertado, no hubieran terminado la primaria. Entonces sí creo que tenemos que tener la esperanza de que se haga un esfuerzo por atenderlos. Y a lo mejor, como tú decías, pues, documentar las experiencias en la escuela, ver cómo lo están abordando, porque de ahí se puede promover Sí, eso sí. aprendizaje en el sistema, ¿no? Eso sí. Bueno, pues como conclusión de esto que me pidieron reflexionar, yo soy muy optimista de la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Yo le decía a los maestros, pues ahora que son las votaciones, si quieren que continúe la nueva escuela mexicana, voten por el Estado. Si quieren que cambie, que nos vamos a otra reforma, voten por el partido. Y así, ¿verdad? A lo mejor algo chusco, ¿verdad? Pero lo que pasa es que históricamente muchas situaciones que hoy tiene la escuela mexicana ya se daban, pero no en casos esporádicos, maestros excepcionales, algunos proyectos exitosos que se dieron, por ejemplo, las actividades culturales, cosas, actividades culturales, que fue un proyecto súper exitosísimo de artes en la escuela y que por alguna razón ya no se le financió. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, si ese estaba comprobado que sí era exitoso, ¿por qué lo quitaron? Entonces, como esas esperadas que teníamos de jóvenes, las vemos que hoy son posibles, o hay más posibilidad de que se vuelvan a retomar. A lo mejor no igual, pero aproximados. Y ese sueño que yo, por ejemplo, cuando estaba con el maestro del grupo, yo siempre fui muy inquieto, andaba haciendo experimentos de hacer películas con los niños, con mi camarita, ahí andaba yo, y que el teatrino, y que la ventana infantil, y que los clubes de teatro llevaban mesas de ping-pong, y los maestros se quedaban viendo así como, este maestro, ¿qué onda? O sea, pero yo sí me animaba, o sea, porque quería hacer muchas cosas con los niños. Luego, por ejemplo, otras innovaciones valiosas que los famosos clubes que se implementan, que también no se descarta como muy valioso. Bueno, ahora ya no están los clubes, pues, pero un proyecto puede ser un club, un proyecto, ¿verdad? Un club de lectura. Entonces, yo concluyo que sí, la escuela mexicana da una oportunidad para que entren todas esas iniciativas que la inquietud y la juventud de los maestros les pueden dar, y los no tan jóvenes también a lo mejor resignificar, ¿no? Porque luego los maestros que estamos un poquito resistiendo, estamos como que trabajando un poquito medio tradicional, o muy hacerlo, pero están viendo que allá están los colegios en grandes, se están divirtiendo y están saliendo, están trabajando a ver, y como que sí, se quedan pensadas, caray, mis niños, como que ellos voltean para allá, empiezan a decir, Una invitación. si es una invitación a sus amigas, prueba, combínalo, pero cuando ya estés más seguro, pues ya, afíliate a la maestra. Lo están haciendo los maestros, pero digo, hay diferentes niveles de aproximación, y yo estoy muy optimista de que sí va a tener resultados positivos. Se va a ver lo que se esperaba que se diera, como dije al principio, con un plus, que es con una perspectiva más de comunidad, y pues un pensamiento crítico, aunque no se diga que no, pero sí se van adquiriendo habilidades. En un debate, por ejemplo, en un debate en la escuela, están los papás presentes, y ahí están debatiendo conmigo, ¿no? Como en un debate, ¿no? Y caray, que no, pues faltan habilidades, no están desarrollando. Y le he pedido a los maestros que también le informen a los padres, después del proyecto, de informen, papás, sus hijos en estos proyectos han desarrollado esas habilidades. Hemos visto que han desarrollado estas habilidades, y se hace un pequeño informe
para que los papás que no pudieron ir vean las ganancias que están teniendo. O también lo que se perdieron los papás en ir, ¿verdad? Entonces moviliza mucho. Sí, en ese sentido, doctor Efraín, yo creo que hay un punto que nos ha tocado y que también es importante de la escuela mexicana, que tiene que ver con la profesión, Sí. la profesión formativa, y Sí. tiene que ver justamente con esto que estaba hablando. Así es. No sé si quiere extender un poco más ese punto. Todavía nos está costando trabajo porque, por ejemplo, se nos dio pues, una sugerencia a través de Ángel Díaz Garrido de que se establecieran las entregas que se dan, pues, como para, porque no se terminó de romper el paradigma, ¿verdad? De que fuera cualitativo, por ejemplo, como se hace preescolar, es cualitativo. Pero, como sigue siendo todavía que hay que sacar calificaciones, todavía hay la necesidad de aplicar el examen. O sea, todavía están, digamos, en esa fase de conciliar lo anterior como nuevo. Todavía están comprando los exámenes y lo están aplicando, pero a veces yo los he analizado y no tienen mucha relación con el proyecto. O sea, sí son muy conceptuales. Entonces, igual no está. Y la ejecución directiva, perdón que lo interrumpa, ¿qué sugerencias se les da o qué se está trabajando con los profesores para que hagan esa transición? Fíjate que una cosa que yo he observado con mis figuras de visor ATP es, no sé si es bueno o es malo, porque nos han dicho total apertura, autonomía de gestión, autonomía de la docencia, déjenlos que ellos vayan construyendo. Claro, obviamente, como tú dices, ¿verdad? Hay que irlos acompañando, pero sin obligarlos. O sea, como que el director no puede decir, no, pues quiero este formato y me lo haces así porque es correcto. Entonces, no entra en un dilema, ¿verdad? Bueno, yo creo que el docente pues, todavía está metiendo sus exámenes. Pues tal vez en el diálogo de los consejos técnicos pues, se pone en discusión, pero es muy indirecto, ¿verdad? Bueno, miren, todavía hay unas prácticas de que hay exámenes, habría que ver si, pues sí, se maneja como directamente, no se dice estás mal, o no es el mejor instrumento para el proyecto. Entonces, sí se está observando que es una parte, que todavía falta, es un reto de lo que hay que todavía ir perfeccionando sobre cómo el maestro puede hacer la evaluación en el proyecto desde antes, durante y después de lo que suceda, ¿no? Y sobre todo más cualitativo, más en directo y situ, ¿verdad? Y esas evaluaciones también para papás, ¿verdad? De conclusión, las propias autoevaluaciones de los alumnos, las retroalimentaciones de los alumnos con los alumnos. De repente sí hace falta, porque luego ponen sus carteles, ¿verdad? Y a veces se ven que hay áreas de retroalimentación en el mismo cartel, ¿verdad? Se ven diferencias, uno no tiene título, uno tiene parte, no tiene, pues como que esa comparación es el momento para que aprendan más sobre el campo de la lengua, ¿verdad? Y que digan, siguiente vez, pues hagan o acuérdense de que hay que mejorar de esta manera. Hacer cartas con intercambio de cartitas y algunas nombre, ¿verdad? Que la dieron a mí para que las entregara, y hacer el intercambio de la amistad. Y no se pudo. Me llegó la carta, y ¿para qué más no le pusieron el nombre? Cosas así que no dicen, niños, a ver, me llegó una carta, pero no sé, las cartas deben llevar nombre. Bueno, pues vamos a la sección de las preguntas, porque hay algunas, bueno, antes de, voy a ponerlo por acá, y ahorita pues vamos a la pregunta. No voy a quedar las conclusiones. Y bueno, Rogelio Guerra Espinosa, que yo escuché que acá Compañero, colega, de actividades culturales. Yo me organizo. Felicidades, Rogelio. Pues mira, te dice, mi estimado Efraín, tanto tú como yo hemos sido testigos de la importancia de que los docentes profundicen en los cambios de enfoques y de metodologías. Los maestros de las escuelas normales acabamos de asistir a las segundas jornadas de práctica, docentes de alumnos de cuarto, sexto y octavo semestres, y en las visitas de supervisión pudimos tomar el pulso a nivel de comprensión y aplicación de los maestros de grupo de los planes y programas de la nueva escuela mexicana.
y él creo que es solo comentario, y él señala que las inercias siguen imperando, ¿no? Siguen imperando más. Sí, como te digo, o sea, yo hablo aquí de una versión optimista, de que como se han visto ejemplos exitosos de que sí se puede, lo hemos visto que se pueden hacer proyectos, pero subsiste todavía esa transición. Veo que es difícil que en un año podamos ver un cambio ya bien sistematizado. Y obviamente, fíjate que pudiera también debatirse un poquito acerca de la ética profesional de los docentes, ¿verdad? De repente como que se va perdiendo un poquito la mística del ser docente, y a lo mejor ahí, por ese lado es donde a lo mejor bajan la guardia. Y entonces son renuentes al cambio, ¿verdad? Y pues mientras no sé, o sea, mientras no sea tan alta la marea, que vean que todo el mundo ya lo hace, se va a seguir sí, como que resistiéndose, ¿no? Tal vez por eso Rogelio tiene un ojo muy clínico y pues sí, él se fijó las patas mejorar, ¿verdad? Pero Rogelio tiene mucha experiencia y él es pionero en eso, entonces él seguramente a sus alumnos sí los está metiendo por el lado de la innovación. Muchas gracias. Y bueno, hay una pregunta de Giancarlo Mancini, que también va a ser ponente más adelante, él es estudiante del CREMA. Giancarlo dice, algo que no entiendo es por qué si lo que se hacía antes llegó a darse cuenta de lo que es necesario mejorar, por qué descartarlo y asumir que solo los proyectos resolverán eso. Supongo que a lo mejor está comprendiendo que solo los proyectos pueden llevar a... Bueno, es que también yo mencioné que no, o sea, que la nueva escuela mexicana subsume los contenidos y las metodologías, incluso se pueden trabajar, por ejemplo, para la adquisición de la lectoescritura, los métodos, digamos, del PAL, estos métodos, los mismos que traían los libros de texto, en paralelo con el trabajo en proyectos. Entonces, digamos que es una combinación de lo que se veía en la escuela del modelo anterior, aprendizaje clave con el nuevo modelo. Perfectamente pueden combinarse. Entonces, no, que no lo vea como un rompimiento, ¿verdad? Y lo disciplinar va a seguir porque el docente de primaria, sobre todo el que tiene ya bien claro cuál es la génesis de la adquisición de la lectoescritura, o la génesis de la adquisición del número y del algoritmo, cómo se llega hasta el algoritmo. Si sabe cuál es la secuencia genética que se lleva y no lo ve en los procesos de desarrollo y aprendizaje, el maestro lo va a implementar con situaciones de aprendizaje, situaciones didácticas alternativas, y entonces no está dejando de lado, porque Felipe lo mencionó, Felipe dijo que ese era un punto débil. Sí. Entonces, y bueno, nuestro colega pues ya se está percatando de eso y efectivamente es una buena reflexión, pero esto nos lleva a que los docentes tienen que ser bien formados en la parte de lo disciplinar, en la parte, aunque se trabajen con proyectos, tienen que saber cómo se aprende el número, cómo se aprende la lectoescritura, y tienen que llevar ese proceso gradualmente combinándolo con los tiempos de los proyectos. Sí. Nada más que, claro, ahí se cruzan otras cosas que te mencionaron, como el uso del tiempo, ¿verdad? Está interfiriendo ahí. Entonces, son muchas cosas que hacen más complejo el asunto. Sí. Bueno, hay una amiga común, Yolanda Chávez, pregunta. Dice, la metodología de proyectos ha demostrado que aportan muchas ventajas en términos de aprendizaje, donde se viven, crean y recrean muchas experiencias. Hay proyectos de largo alcance que podrían durar todo un ciclo escolar, y hay proyectos que duran una semana o menos. Sin embargo, no todo el tiempo los maestros estamos en modo proyecto. Así es. Hay contenidos que requieren ejercitación, trabajo diario y reflexión, como algunos contenidos matemáticos que requieren de un tiempo didáctico importante. Entonces, Yolanda pregunta, ¿cómo conviven estos tiempos de proyectos y tiempos de trabajo arduo para que los estudiantes consoliden ciertos aprendizajes? Mira, es que si el maestro tiene la competencia consolidada de que sabe cuál es el proceso de la escritura, por ejemplo,
puede ir combinando esas, digamos, esas actividades que el maestro propone para que vaya adquiriendo, para que vaya pasando por las etapas que sabemos que existen, con aproximaciones dentro de los proyectos. O sea, como que de manera paralela. O sea, un tiempecito para ver, digamos, ciertas pautas de la adquisición de la escritura. Y luego, pues es un gran reto, porque cómo luego meto algunos ejercicios dentro del proyecto. O sea, es algo que, o de manera paralela, digamos, pueden ser como independientes, pero que al final de cuentas son esas herramientas que nos decía Felipe, herramientas que son necesarias para aprender, ¿verdad? Que decía que eran ya para aprender, y esas son justamente las que estaban mencionando yo. Creo que esa es la gran cosa que tenemos que seguir investigando. Pero yo estoy convencido que definitivamente un maestro que tenga su competencia bien formada en cómo se adquiere la escritura y la escritura y cómo fomentar el uso lector, que sea un maestro lector, eso le va a dar un plus y le va a dar como más certeza de cómo trabajar, ¿verdad? De hecho, la misma SEP recapacitó en esa laguna que menciona Yola y pues publicó al final de cuentas un libro, un libro para como tipo de ejercicios de escritura tradicional. Y entonces es un librito que se lleva ahí en tiempos también de la escuela, similar a los tradicionales, de cómo adquirir la escritura. Queda pendiente uno sobre matemáticas. Pero los maestros están recurriendo a los libros de desafíos, porque los desafíos, esos están diseñados didácticamente. Llevan una secuencia, entonces el maestro sabe que debe recuperarlos, porque no, o sea, porque de lo contrario sí está dejando. Entonces es como una convivencia de metodologías con recursos. Sí, exactamente, sí. Y ahí viene un reto, me parece, ya los tenemos que hacer esta información más inicial y continua. Sí, definitivamente. Hay dos comentarios adicionales. Uno de Giancarlo. Giancarlo dice, ¿podría entonces entenderse que el proyecto es una herramienta muy útil, más no la única? Claro. Ese es correcto. Así es. El proyecto debe implementarse cuando es la opción ideal para la maximización de los aprendizajes. Sí. Este chico es estudiante. Sí, solo tiene ya potencial, son potencialmente buen académico a futuro. O sea, felicidades al estudiante. Sí. Se ve que es muy inquieto. Y Rogelio comenta también, el docente en general acostumbrado a lo mejor a que se le diga qué hacer y los directivos a dirigir podrían dificultar los cambios. Sí, porque también de funciones directivas también hay directivos que a lo mejor pues no, todavía pueden ser que necesiten más herramientas, ¿verdad? para ejercer bien su función. Tan es así que luego están delegando el consejo técnico, ¿verdad? Se dan esos casos en que lo delegan y ándate tú, maestro, tú dale, ¿verdad? Entonces eso ya como que pues le quita un poquito de autoridad, ¿verdad? ¿Por qué lo delegan? O sea, él también tendría que involucrarse y estar a la cabeza, ¿no? Es decir, yo tengo esta duda, ¿verdad? Pues yo para mí como director es que yo lo que no acabo de comprender es esto del analítico, ¿verdad? Que me lo piden en el documento, pero yo no. Me pedían ya sistematizar todos los contenidos a principio del año. ¿Cómo tú vas a sistematizar? No, como tú ya también en el programa sintético, tú nomás reacomódalo. Bueno, yo lo puedo reacomodar a pasar si quieres. Si quieres un documento, yo los reacomodo, los pongo unos 7 más para entregarlo. No estoy convencido que, o sea, se requiere más tiempo, sobre todo por la cuestión del tiempo. Necesitamos hacerlo con calma y aprender un poco más. Y bueno, al último que un boceto de una situación, el problema que teníamos. Y sobre eso trabajamos, sobre la marcha, se pueden hacer muchas cosas. Bueno, y yo creo que ahí también vas apuntado en otros momentos de la sesión como a lo que podríamos pensar en el sistema educativo y a lo mejor el tiempo que disponen para la formación, para la planeación, para el trabajo colectivo podría ser uno de los puntos, ¿verdad? Sí. Y a lo mejor el personal también, a lo mejor los docentes también necesitan otros apoyos, ¿verdad? Que ahorita
a lo mejor supervisar de manera más cercana a los estudiantes. Claro. Va un comentario adicional, perdón. Es de Romina Jasso Alfieri. Ella nos comparte: les agradezco este espacio de aprendizaje, ha sido muy enriquecedor. Me atrevo a compartir que es importante que se pongan en práctica distintas metodologías activas para el aprendizaje. Una de ellas es el aprendizaje por proyectos, y que eso coincide con Giancarlo, ¿verdad? Sí. Hay otras, y creo que aquí mencioné algunas de las que tú señalas, como el aprendizaje de servicio, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en problemas. Sí, pero entre otras, sí, claro. No, y yo digo que algo de lo que se decía que tenía como plus, digamos, los colegios, ¿verdad? Ellos tenían ciertas metodologías muy privilegiadas, exclusivas, pues ahora en la escuela también, la pública, digamos, ha elevado su estatus, digamos, un poquito a nivel de metodologías innovadoras. Porque luego yo veía, por ejemplo, nuestras zonas en la colina de Bosques. Y pues obviamente que yo cuando estábamos en la escuela, pues yo veía sus grandes proyectos que tienen ellos. Proyectos de, por ejemplo, de hacer, ¿cómo se llaman? Bazares para ayudar a una causa de África. Ella tiene un pensamiento, es una escuela internacional, ¿no? Y ellos vendiendo sus padres y todo, ya es un aprendizaje de servicio, ¿verdad? Entonces, ahora, y eso como que ya normal. Cuando yo veo que la escuela, que a mí también me posibilita que lo haga en mi escuela, a mi nivel, pues ya digo, bueno, o sea, digamos, estamos haciendo cosas parecidas, innovadoras, que no solamente los colegios lo hacían. Ahora todos estamos en la misma. Los colegios obviamente están reafirmando que sí están bien, que dan bien esas metodologías, y nosotros también estamos accediendo a esas formas innovadoras. Pues qué bueno que están probando con esta. Sí. Y a lo mejor algunas de las trabajaban desde antes, Sí. pero quizá otras Así a es. través de este impulso. Un último comentario es, pregunta Giancarlo, ¿por qué considera que se le da tanto peso a la comunidad en los libros de texto gratuitos? En especial él señala que a lo mejor en algunos casos podría ser perjudicial para el desarrollo del educando. No sé. Pues es que el concepto de comunidad más bien como que tiene varios niveles de comprensión. A lo mejor dentro, digamos, cuando los chicos están, como te digo, discutiendo qué elegir de la presentación de esta pequeña comunidad, ¿verdad? Y entonces, versus la visión individualista del aprendizaje, que es la que se está, digamos, tratando de decir que no era la mejor, digamos, irse nada más por lo individual, los logros individuales, la competitividad, el esfuerzo que tú, sino más bien tiene un pensamiento colectivo, un pensamiento comunitario, de ver por las personas, de ver a los demás, y en el verse en el otro también ganas tú. Entonces yo creo que por eso tiene mucho sentido, pero los niveles de comunidad no son no nada más, teniendo como la colonia. Sí, exacto. Incluso los docentes estamos haciendo comunidad, como los consejos técnicos, ¿verdad? La UA, CRENA y maestros hicimos comunidad, una gran comunidad muy bonita, y así, ahorita en el seminario estamos haciendo una comunidad de aprendizaje. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, doctor Efraín. Y antes de despedirnos de nuestra audiencia, queremos agradecer nuevamente su presencia a este seminario de desafíos y oportunidades de la educación primaria en México. Les recordamos que tendremos distintos bloques en donde estarán presentando distintos actores escolares, como autoridades educativas, en este caso como el doctor Efraín, docentes en formación que tendremos la próxima semana. Aquí, por supuesto, el viernes 28 de junio, transmisión en vivo por YouTube, nuevamente, mismo canal, y nos estarán acompañando como invitadas Paola de la Cruz Rodríguez y Getsamaní, Marmolejo Franco. Ellas son estudiantes de octavo semestre del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes, el CRENA. Les recordamos nuevamente registrar, por favor, su asistencia en
en el código QR o en la liga que les aparece ahí abajo de la transmisión. Esto es súper importante porque tiene que llenar ese formulario que nos ayuda a recabar justamente esas reflexiones que se están logrando sesión con sesión. Entonces, sin más, nos esperamos la próxima semana y les recuerdo nuevamente, no dejen de enviar sus aportaciones a más tardar el lunes 24 de junio a las 23:59 horas. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, hasta luego. Y muchas gracias. Gracias.